Pues bien, estamos con el segundo de los conferenciantes de esta tarde, Amaury Santana Marrero, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, o como a él le gusta que le llamen, cineasta, ¿verdad? Sí. Para resumir. Cineasta de profesión, en fin, con un currículum realmente importante, autor de numerosos largometrajes, cortometrajes, mediometrajes, es una persona que ha recibido, ¿verdad?, bastantes galardones, algunos de tus trabajos han sido premiados, creo que hace poco un trabajo tuyo recibió algún premio, si no me equivoco, o sea que un profesional del cine, y que lo tenemos aquí porque él es el director de un documental que probablemente muchos de ustedes conocen y que se hizo con motivo de la declaración como bien de interés cultural del Cementerio de Las Palmas, un documental que se puede ver en el canal de YouTube, El Guardián de la Memoria, ¿verdad? Él es el director de ese documental tan interesante, tan bonito, y por eso lo tenemos aquí para que nos hable sobre la realización de ese documento. Les dejo con Amaury. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, a los organizadores de esta jornada sobre patrimonio cultural. Efectivamente, yo la ponencia a la que he sido invitado es para hablar de la experiencia de este trabajo. Este trabajo es un documental que se llama Cementerio de Vegueta, Guardián de la Memoria. Es un encargo que proviene de Patrimonio, del Cabildo de Gran Canaria, y la razón, el objetivo era conmemorar el 200 aniversario del origen del espacio, del cementerio. Además, unía la circunstancia de que había sido aprobado, es un trabajo del 2011, y se une además de la conmemoración, pues que había sido declarado recientemente como bien de interés cultural. Entonces era como un momento propicio para generar algo que también inmortalizara ese espacio y bueno, de relacionar un poco el lugar con la ciudad, aunque realmente esto fue algo que nosotros hicimos a posteriori, fue el enfoque que nosotros dimos en el trabajo, y lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ver, pero realmente las directrices que se dieron para hacer este documental fueron muy amplias. Había que conmemorar, el objetivo era conmemorar hacer algo que hiciera homenaje a ese 200 aniversario y que durara 20 minutos. Esas eran las premisas. Entonces es verdad que coincidieron una serie de circunstancias porque se consiguió por medio de un plan de fondos europeos contratar a todo un equipo de rodaje, y bueno, se hizo una producción amplia, o sea, realmente con un desarrollo de producción audiovisual grande. Yo creo que está el documental abierto en YouTube, lo han visto, pero bueno, tienen la oportunidad de ver y bueno, verán que tienen factura audiovisual importante porque había recursos para hacerlo. Entonces, a partir de ahí, configurado el equipo de trabajo y dadas este marco general de lo que se quería hacer, pues empezamos a trabajar. Entonces, el objetivo fue el punto de partida ya supone un desafío, ¿no? ¿Cómo se filma un cementerio, ¿no? ¿Cómo aborda uno un espacio como el cementerio de Vegueta? Bueno, esto había a priori una trampa, en el sentido de que tú cuando vas al cementerio de Vegueta, yo como sabía que venía Mayelle y para no intentar solapar con contenido toda la parte visual, no me voy a extender en la parte visual. Yo creo que ya ella ha mostrado suficientes imágenes y nos hacemos una composición del lugar de lo que es visualmente el cementerio. Y efectivamente hay una primera parte que es la original, que es la parte delantera, ¿no? Que es la más impresionante en cuanto a recursos estéticos, a recursos arquitectónicos, ¿no? Entonces había el riesgo que realmente era lo que se quería conmemorar, eso era lo que había que resaltar y lo que está protegido. Sin embargo, hacer un documental sobre esa parte realmente, o sea, no que careciera de interés, efectivamente tiene su interés, pero era limitar mucho las posibilidades que ofrecía el espacio en sí. Entonces, uno de los retos fundamentales del trabajo era poder superar ese espacio y poder ir más allá de esa primera parte que plantea el cementerio con toda la pomposidad o digamos, lo llamativo de
de su belleza arquitectónica, ¿no? Entonces nosotros lo que nos planteamos, una vez que empezamos a ver cómo se relacionaba este espacio, era la diferenciación en tres espacios distintos, ¿no? Identificamos tres lugares. Uno, esta primera parte, la parte delantera. Hay una parte posterior que es producto de una ampliación que se hace en el cementerio. En principio eran campos, extensos campos, dedicados a osario y fosas comunes incluso. Y luego se edifican nichos en esa parte posterior. Y estas dos partes componen en sí el espacio del cementerio. Y luego había un tercer elemento, un tercer espacio, que era todo lo que rodeaba alrededor de lo que estaba fuera de los extramuros, que era la ciudad en sí. Y esto hay que considerarlo como espacio propio, con la misma entidad que la parte delantera o la parte tercera. Entonces el enfoque, nos dimos cuenta que lo interesante era interrelacionar estos tres y que no era verlo de forma aislada, sino realmente que estaban la comunicación que había entre estos tres espacios. Entonces, bueno, yo lo que propongo para esta charla es ver un poco esa relación de los espacios, que es un poco lo que trabajamos en el documental. En primer lugar, establezco la relación dentro del espacio en sí, parte delantera y parte trasera. Y esto es interesante porque genera una serie de ideas que bueno, me parecen reseñables, ¿no? Me parecen que tienen interés. Bueno, para empezar voy a poner el principio aunque todos lo hemos visto, tenemos las imágenes de lo que es el cementerio, estas dos partes. Voy a poner el inicio del documental donde mostramos estos dos espacios. Palmas al principio del siglo XIX. Vale, bueno, con esto ya nos hacemos una idea. Entonces, bueno, esto muestra lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí efectivamente hay una parte delantera que tiene toda esa arquitectura y separada, hay una separación de ese muro de nichos, que además esta es el nicho de la parte de los canónicos, ¿no? Que ya da paso atrás a toda la extensión con la extensión de los nichos, la parte posterior. Y cuando ese plano que tú ves todo el espacio, en el plano general, ¿no? Ves esa diferenciación. En el plano general se ve esa diferenciación de dos espacios muy distintos entre sí, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos la parte... o sea, esta diferenciación no es casualidad, es reflejo de realmente la diferenciación social que había en la época, ¿no? Efectivamente, hay la parte de los mausoleos, fiel al espíritu decimonónico de la época, era familias que se hacían un homenaje a sí mismos en la ciudad de los muertos, construyendo las grandes edificaciones a reflejo de un poco del estatus o el poderío social y económico que pudieran tener, ¿no? No se tiene que entender la parte posterior, que no tiene la diferencia entre arquitectónico, la parte posterior más espartana, más escasa, no se tiene que entender con menor adquisición o menor estatus social, sino una cuestión ya de la cuestión del suelo. Ya el tema del nicho es un problema de espacio de suelo, no solo del cementerio, sino de la propia ciudad en sí. No había espacio para construir todos esos mausoleos para toda esa gente, ¿no? O sea, no quiere decir que fueran familias menos importantes, sino una cuestión de cómo gestionamos el suelo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí se crea esa diferenciación y bueno, esa relación que incluso podemos establecer, que si la parte delantera viene a ser el chalet y la parte posterior pues viene a ser como el bloque o el piso, ¿no? de la ciudad. Y esto, entonces, claro, a la hora tú tienes un plano, en el plano general que hemos visto,
la presentación del espacio en sí, vemos la diferencia, vemos un espacio marcado por una diferenciación. Y esto nos generaba un reto de cómo integrar estos dos espacios en una única imagen, ¿no? o en un espacio en donde esas dos partes no fueran separadas, no fuera, pues eso, un añadido de una parte delantera y que todo el foco quedase en la parte delantera como lo más espectacular, ¿no? Entonces hay una idea de dirección que por diferentes razones no desarrollamos suficientemente en el documental, pero bueno, es una idea interesante que nos quedamos para siguientes proyectos, ¿no? Y es que efectivamente, si en el plano general ves esa diferenciación, si te vas al detalle, a lo que es el gesto de las esculturas en la parte delantera, encuentras una belleza y un interés que también lo puedes encontrar en la parte posterior. O sea, si te vas al detalle, ya no hay una diferenciación de grandes esculturas en un lado sí, en un lado no. Lo que hay es una cantidad de sombras, una cantidad de ángulos, una cantidad de contrastes, que eso lo puedes encontrar igualmente en la parte posterior. Incluso hay una ornamentación en la parte de los nichos y hay una variación en función, insisto, en lo que hemos hablado del estatus también social de la persona que esté ahí enterrada. O sea, hay una representación de la familia a partir del nicho que hay en la parte trasera, ¿no? Y eso genera pues una serie de elementos que quizás no son tan vistosos, por no ser tan vistosos por la figura arquitectónica en sí, pasan más desapercibidos, pero realmente están ahí y generan, vistos o enfocados en ese detalle, sí que crea una homogeneidad o te permite superar esa diferencia a priori que ves en el espacio. Esto era muy interesante porque de repente sí que podíamos movernos por los dos espacios sin realmente diferenciar parte trasera, parte delantera. O sea, encontrábamos pues elementos muy interesantes, planos muy interesantes de la parte delantera, de la parte trasera, y no tenías ni siquiera conciencia de en qué parte estabas, ¿no? Podías moverte por los dos sitios sin diferenciar estamos delante o estamos detrás. Bueno, esto es una primera apreciación en cuanto a cómo pudimos integrar dos espacios dentro de este espacio, digo, a priori diferenciado. He traído también una serie de imágenes. Para no repetir las imágenes propias del cementerio, lo que he traído es un plano esta es la planificación, un esquema de planificación para documentar. Efectivamente, esto es una planta del cementerio con estas dos partes que vemos. Esta es la parte delantera. Aquí está la serie de nichos que crean como una barrera, y toda la parte de atrás es la extensión, la extensión al cementerio, la parte trasera. Y bueno, nosotros lo que hicimos es para poder plantear presentar esto que hemos visto, las imágenes que hemos visto en el documental. El esquema fue utilizado, o sea, plantamos aquí en el centro una grúa que nos permitía tomar vistas de toda la parte delantera en dos ángulos distintos, en un ángulo izquierdo y en el otro ángulo derecho, y luego de esta misma posición superar lo que es la parte, o sea, tener vista para la parte posterior. Y luego el último plano es, subimos a los edificios que están al lado de la ciudad de la justicia ahora, y que ese plano final que aparece todo en las dos partes del cementerio, en la unión de las dos partes, pues esto está tomado desde la azotea de este edificio. Y luego todavía posterior, ese plano todavía más lejano, que aparece una loma, que es desde San Juan de Dios, que es donde entra ya ese tercer elemento, que es lo del tema de la ciudad. Se ve el espacio dentro de una ciudad más integrado dentro de una ciudad, ¿no? Y a eso vamos. Ese es el tercer elemento que nosotros relacionamos en el trabajo. Bueno. Teniendo este espacio, ya hemos visto un espacio unido, o que lo hemos intentado unir de alguna manera, que es el cementerio en sí, nos planteamos otro reto, que es
qué hay más allá de los muros, ¿no? O con qué se relaciona este espacio dentro de una ciudad. Entonces fue como si quitásemos los muros de la ciudad y de repente, de la ciudad del cementerio, y de repente se nos creó una extensión extensísima, ¿no? de un espacio integrado en todo un conjunto de una ciudad, pero una ciudad que tenía diferentes planos a nivel histórico, porque era una ciudad que iba acompañando la propia evolución del cementerio, entonces había diferentes planos históricos que dejaban su rastro también dentro del propio espacio del cementerio, ¿no? Entonces, nosotros diferenciamos que esto es inabarcable, ¿no? Esto hay que tematizarlo en una serie de bloques temáticos para poder abordar esta relación de la ciudad con el cementerio. Nosotros propusimos una serie de bloques temáticos que bueno, voy sumeramente a pasar por ello. El primero tiene que ver con el propio origen de la ciudad. O sea, unimos origen de la ciudad a origen del cementerio. Bueno, sabrán que el origen del cementerio en sí tiene que ver con ese origen de la ciudad, que es Triana y Vegeta, y es consecuencia de unos problemas sanitarios. O sea, antes los enterramientos pues eran en la misma zona, entre Triana y Vegeta, en torno a las iglesias, sino dentro mismo de las iglesias, en los entornos aledaños de las iglesias. Claro, esto cuando en diferentes épocas, sobre todo una época de la fiebre amarilla, se creó la alta mortalidad, generó unos problemas de espacio tremendos, y de ahí derivaron una cantidad de problemas sanitarios, consecuencia de que no había lugar para enterrarlos, ¿no? Entonces se tuvo que esperar a las leyes de Carlos III para crear estos lugares de enterramiento fuera de las iglesias. Y fue así donde se encontró el origen del sitio para el cementerio de Vegeta. Entonces se crea este espacio, que es con la parte delantera, que es el origen, y a fiel, lo hemos dicho antes, ¿no? Que es a semejanza de la propia estratificación social que hay en la propia ciudad, ¿no? Es un espacio social, es el cementerio como espacio social de la ciudad. Es el reflejo de los estratos sociales que tiene Las Palmas, y sobre todo el espíritu ochocentista que tiene la propia ciudad de Las Palmas. Bueno, hay una imagen que es muy representativa, que es la plaza en sí de Vegeta, ¿no? La plaza de Santa Ana. Bueno, que si podemos coger el paralelismo de lo que es la plaza de Santa Ana en la parte esta delantera de lo que es el cementerio. Tenemos la plaza de la catedral, vendría a ser ese mausoleo de los clérigos. Tenemos la puerta, el frontis del cementerio, que equivaldría como a las casas consistoriales, y tenemos una plaza de Santa Ana, que es digamos, el espacio social, que sería el equivalente a toda la planta inicial, donde están pues todas las diferentes familias que componen este primer espacio. Dentro de este espacio social, nosotros empezamos a fijarnos en una serie de familias, y nosotros bueno, acotamos una serie de familias que son las que aparecen en el documental. Voy también rápidamente voy a pasar por encima por cuáles son las que hemos cogido, las que hemos seleccionado. Vale, aquí hablamos seleccionamos este panteón, que es un panteón que se erige para el enterramiento de un niño, que es Francisco Manrique de Lara, o posteriormente le acompañó su hermana Magdalena, y es un panteón, bueno, con cantería azul de Aruca, que tiene con las 4 antorchas que vemos en la parte superior, y bueno, fuimos escogiendo no solo por la importancia de la familia, sino por la importancia arquitectónica que podían tener los elementos, ¿no? Cogimos aplicamos, luego seleccionamos también el de esta figura, que es la figura de Candelaria de Manrique de Lara y Ponte, y su hija, que representan, claro, ambas murieron
y lo que representa la figura es la madre conduciendo a la hija a la cruz, ¿no? Conduciéndola conmemorando la muerte, o la muerte que se produjo en ambas. Tenemos aquí, vale, tenemos el panteón de Cristóbal del Castillo y qué significativo, bueno, toda la grandiosidad escultórica que tiene esta figura, bueno, es evidente, ¿no? Tenemos aquí todos estos elementos de quattrocentista, de estilo italiano, que no son los únicos, hay numerosos elementos italianos que vemos en las figuras que componen el cementerio. Y una de las más representativas es esta figura que conmemora, esto fue un encargo, esto fue una donación del Estado italiano para conmemorar el hundimiento de un buque. En la bocana del puerto es un monumento a los náufragos italianos muertos tras el investimiento de un buque francés, a un buque italiano. Entonces murieron una cantidad numerosa de personas que estaban en ese barco, y entonces el Estado conmemoró con esta figura ese hundimiento. En sí, volvemos otra vez haciendo el recorrido de estas figuras que hemos seleccionado. Hablamos también del pórtico como escultura. Bueno, ya se ha hablado de que se le atribuye a Ponce de León la fachada, y que es una fachada que luego tiene un epitafio. Un epitafio que es un texto de Larra, en donde empezamos a ver una serie de elementos con características masónicas. Y esto sí que es uno de los temas que también abordamos dentro del documental, porque nos parecía significativo de la cantidad de simbología que encontramos dentro de los elementos arquitectónicos, esas referencias a la masonería. Entonces, tanto es el texto, que contamos con Jerónimo para hablarnos de esta figura. Entonces, bueno, son una serie de figuras que vemos en tumba, como puede ser la figura, la columna truncada en la tumba de Ripoche. Luego, en la familia Sarmiento, García Sarmiento, bueno, aquí vemos una serie de elementos, como pueden ser el búho, yo creo que esto lo tenemos aquí, exactamente. Tenemos el elemento del búho, también las pirámides. En fin, en definitiva son como una serie de elementos. También en la cruz central. En la cruz central de Ponce de León encontramos una serie de simbología. También aparece el ojo dentro del triángulo. Y bueno, son una serie de simbologías que, digamos, símbolos más o menos equívocos o no, pero que recuerdan o dan muestra, y no es raro pensarlo por bueno, muchas de las familias que Dr. Chil o la propia familia García son familias vinculadas a la masonería, ¿no? Entonces no es nada descabellado pensar que estos símbolos representen esa... Vale. Otro de los apartados, de los bloques que nos parecía muy interesante resaltar, era la presencia de los ingleses dentro de la ciudad. Evidentemente la ciudad, bueno, bebe fundamentalmente de ese puerto, ¿no? Pero de esa influencia comercial que genera la comunidad de los ingleses, ¿no? Entonces esto tiene reflejo obviamente dentro del cementerio. Hay que recordar que, bueno, que el cementerio es un cementerio católico, ahí solo podían estar enterradas familias extranjeras, digamos, no solo ingleses. Realmente hay una serie de familias extranjeras que hemos visto Ripoche, la familia Ripoche, había los Martel y una serie de italianos también, siempre y cuando fueran católicos. Posteriormente, bueno, por la construcción ya de los protestantes, pues ya hubo esa parte ese apartado, ¿no? para otras religiones. Pero dentro de esa comunidad extranjera que encontramos dentro del cementerio, indudablemente la mayor parte es familias inglesas
que a fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo fuera en la ciudad, ¿no? Tenemos una presencia como esa gran actividad mercantil y naviera que había en la ciudad, y donde ellos pues bueno, construyeron su propia ciudad, que es lo que conocemos como ciudad jardín. Y bueno, encontramos tumbas como la de los hermanos Wood, que hablamos de... Estas son las diferentes familias que podemos encontrar extranjeras. Bueno, hay una serie de familias como Wood, Swanston o James Hugh Nelson, que es la que estamos viendo aquí. Se cree, debe ser hijo, se le atribuye o se piensa que sería hijo de James Nelson, que fue el impulsor, o sea, el ingeniero del puerto, y que estaba enterrado aquí. Entonces, esta conexión de la presencia inglesa y de este ingeniero que participó en este puerto nos habla de otra parte fundamental de la ciudad, que es la creación del puerto. O sea, la ciudad de Las Palmas no se puede entender sin esa vinculación comercial o gran puerta comercial que supone el puerto, y hay dos figuras fundamentales, que esta familia León y Castillo, que es fundamental en ese impulso y en esa construcción de lo que es el puerto de la Luz. Sabemos que había un primer puerto en la zona de San Telmo, pero en origen no estaba allí, pero las dificultades por las corrientes que habían en esa zona fueron uno de los motivos por los que se propuso buscar otra zona que fuera más amable o más segura para el atraque de los barcos. Y esa fue la razón por la que se escogió donde está actualmente el puerto de la Luz. Entonces, los grandes impulsores de esta gran obra fueron los hermanos León y Castillo, tanto Fernando como Juan, Fernando político y Juan ingeniero, y bueno, impulsaron esta construcción, que fue fundamental porque efectivamente abre una nueva dimensión a la ciudad cosmopolita que podemos entender, que se empezó a asentar los pilares en ese entonces y conocemos actualmente, ¿no? Vamos avanzando. Bueno, llegamos a otra de las imágenes que ya hemos comentado, que es aquí tenemos la figura de Victorio Macho para la tumba de Tomás Morales. Y esta es la parte efectivamente hay un ámbito cultural que tiene una representación muy importante dentro del cementerio. Esta figura conmemora, efectivamente es la tumba de Tomás Morales, pero viene a ser una simbología digamos, de esa movimiento, digamos, o serie de figuras que surgieron en torno al final de las últimas décadas del XIX, y que tiene que ver con una serie de figuras muy destacadas dentro de la cultura que van a ser un reflejo de esa ciudad moderna que se empieza a constituir, ¿no? El movimiento modernista, donde podemos encontrar figuras como Tomás Morales, Alonso de Quesada, pero también las tumbas de Néstor, de los hermanos de la Torre, tanto Fernando como Néstor. Aquí abrimos un capítulo destacado a lo que es la figura en sí de Néstor de la Torre como el gran pintor, una de las figuras importantes de ese modernismo que contamos en la ciudad, ¿no? Vale, y finalmente, después de este repaso, vamos viendo que son, o sea, fuimos cogiendo siempre elementos que tuvieran que ver esa relación, qué relación había en el cementerio con el desarrollo que había en la ciudad. Fuimos abriendo temas, tanto en el origen como el tema de la construcción del puerto, la influencia de los ingleses, el tema de la cultura. Y finalmente volver otra vez
a lo que es el cementerio y en la actualidad, o digamos el cementerio en el día de hoy, ¿no? Entonces, esto enlaza con la última parte de la ponencia anterior, en donde hay una serie, el cementerio actualmente no permite nuevos enterramientos, ¿no? Pero bueno, se le ha concedido a ciertas personalidades ilustres el honor destacado de poder estar dentro de este cementerio. Tal es el caso de Dr. Chill, que se le trajo de Sudamérica, o incluso al Alfredo Kraus, con esa estatua final, que creo que además es la última que se creó, que tuvo lugar dentro del cementerio, ¿no? ¿Qué hablamos de esto? Vale. Finalmente, los participantes con los que contamos, hay una serie de expertos con los que nosotros contamos para este documental, aparece Mayey, aparece Laforet, el cronista. Hay una serie digamos, de frases conclusivas, ¿no? Con las que ellos resumen este lugar. Leo un par de ellas. Lo denominan Panteón de Gran Canarios Ilustres, especie de museo al aire libre o monumento histórico artístico de Las Palmas, ¿no? Son tres ideas con las que ellos definen realmente este espacio, y que da una idea de la importancia que tiene este lugar. Efectivamente, no se puede entender un espacio, ya no es solo la ampliación que ha tenido el propio espacio en sí, ¿no? Sino que es que no se puede entender una ciudad de los muertos, efectivamente, es una obviedad, ¿no? Sino una ciudad de los vivos. Y lo interesante es poder entender este lugar como un reflejo, como un lugar donde se puede comprender la propia evolución que ha tenido la ciudad de los vivos, ¿no? Desquitar esos muros para ver más allá de este espacio en sí del cementerio, y luego volverlos a poner, porque lo interesante es que el lugar del cementerio se quede como una especie de museo, ¿sí? De museo de lo que es la ciudad, como una foto fija que inmortalice de alguna manera lo que ha sido esa evolución fuera, ¿no? Que se quede como lugar inmortalizador de un desarrollo de una ciudad. Entonces, esto es interesante también, ¿no? Porque si volviendo también al origen de la creación del espacio, si vemos que fue la cuestión sanitaria lo que creó en sí el lugar, o las razones que impulsaron la creación, la necesidad del lugar, posteriormente, en sí vemos que el espacio es eso, un guardián de la memoria, un guardián un lugar para preservar esa memoria. Y conectar con el origen en sí de la razón sanitaria, hasta qué punto también podemos pensar que la preservación de la memoria es una cuestión sanitaria para una ciudad de los vivos, ¿no? La necesidad de tener una memoria es algo con lo que debemos contar, y que es por la propia salud, ¿no? de la ciudad en la que vivimos, tener esos sitios, o sea, que estos sitios, más allá de tener un lugar donde depositar a los muertos, pues bueno, digamos, preserva algo que nos hace entender la ciudad de los vivos en los que nos movemos. Entonces, bueno, una idea que lanzamos también ahí, ¿no? Hasta el punto la necesidad de tener esto más allá de ser una cuestión de salud histórica. Bueno, y con esto quiero concluir abriendo también yo creo que también es interesante abrir el turno de palabras con la intervención de